Buenas noches para todos. Vamos a orar, vamos a dar inicio a la segunda clase. Hoy vamos a ver dos temas de 40 minutos, uno de 40 y otro de 40, porque son dos temas diferentes. Entonces espero que podamos alcanzar a esa meta de la escatología. Padre, gracias por este tiempo, Señor, por esta noche. Cuánto amor y cuánta misericordia con nosotros, con tu pueblo, al dejarnos conocer tu verdad, al dejarnos escudriñar la Biblia. Guárdanos de toda confusión, de todo error doctrinal. Trae sabiduría a mi vida, Señor, y que solo tu palabra pueda enseñarnos y la historia también de la iglesia. Es en Cristo Jesús que pedimos tu asistencia. Danos entendimiento para estos temas que a veces parecen difíciles, pero en realidad no lo son, porque tu palabra nunca traerá confusión. Tu palabra fue dada para traer libertad a la iglesia, al pueblo de Dios, y así lo creemos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Es importante que usted traiga su cartilla siempre, porque voy a ir al lado de la cartilla, la mayoría. Sección 2. ¿Cuáles son las opciones ortodoxas? Es la primera parte que vamos a ver. Espero que estén leyendo, porque si usted lee, lo primero es honesto con Dios, es obediente a Dios, y dos, va a entender más los temas el martes, porque ya le he tenido una prelectura de lo que se va a compartir. Lo que hago yo es estudiar, tratar de resumir y darle en un lenguaje de pronto que pueda ayudarle más, porque el libro es teológico, si ustedes se dan cuenta. ¿Hasta dónde tenían que leer? ¿Quién me recuerda? ¿Fue fácil o difícil? Hay palabras, hay cosas que uno dice, son historia de la iglesia, entonces hay ciertas cosas que voy a pasar por alto de la cartilla, pero usted debe leerlas. ¿Por qué las paso por alto? Porque nos centramos en lo que la iglesia necesita, porque esto no es un seminario de pastores, sino es una iglesia. Entonces toda esa información parece que no sirviera, pero en algún momento le puede servir en su vida cristiana para aprender, para predicar, para enseñar, para ayudar a otros. Entonces, vamos a ver la primera parte, que es ¿cuáles son las opciones ortodoxas? Hay una pregunta. Siempre que se enseña una doctrina, es necesario antes mostrar los puntos de vista errados o diferentes para así ser llevados a las Escrituras y dejar que sean ellas quien nos convencen de la verdad trazada por Dios. Siempre que se va a hablar de santidad, entonces hay que hablar ¿de qué? Del pecado, de los errores, de qué es santidad o qué no es santidad. Y hoy vamos a hablar de esas posturas. Hay 4 opciones que son conocidas y que han sido enseñadas en la iglesia en diferentes tiempos: premilenialismo dispensacional, premilenialismo histórico, premilenialismo histórico y dispensacional, que es lo mismo, ahorita lo vamos a explicar que esos dos, amilenialismo y posmilenialismo. Voy a mandarle unas imágenes a su WhatsApp inmediatamente para que las tengan ahí, para que esté mirando. Son las mismas imágenes del libro, pero traducidas para usted. Bueno, entonces ahí las mando a la escatología. Ahí van. Listo. Usted las puede abrir, yo las voy a abrir aquí también y vamos a ir mirando para explicar. Esos dibujos ayudan mucho a entender esas 4 posturas. ¿Listo? Vamos a arrancar entonces con él. Vamos a arrancar con el premilenialismo. Un poquito de gramática española. La palabra pre significa ¿qué? Antes, es decir, ¿antes de qué? Del milenio. Pero recuerde que ahí dice premilenialismo ¿qué? Dispensacional. El premilenialismo dispensacional, como su nombre indica, es una forma de premilenialismo. Se le agregó la palabra dispensación
porque los últimos 100 años ha sido la corriente que más ha tomado fuerza y la más común en todas las iglesias cristianas. El 90% de los cristianos son dispensacionalistas. Ahorita vamos a ver por qué. El punto de vista que ellos manejan es de que Cristo regresará, ¿qué? Antes del milenio profetizado en Apocalipsis 21:10. Para ellos, Él regresa antes del milenio. El término milenio significa simplemente, el término milenio es simplemente en latín para 1000 años y simplemente significa un tiempo, un periodo de tiempo, 1000 años. ¿Cuántos años han pasado desde que Cristo partió de este mundo? 2000 aproximadamente. Aproximadamente, todavía no van 2000, ya casi. Ya casi llega, oiga, en serio, ya casi llegamos ahora sí a los 2000. ¿Eh? ¿Por qué? Claro, porque Cristo muere en el año 29. O sea, realmente los 2000 años se cumplen ahorita en el año 29. Sino que la iglesia siempre ha dicho eso por cuestión de, precisamente, así son los dialectos, ¿sí? Desde que yo llegué a la iglesia hace más de 20 años, dicen que fue hace 2000 años. Pero en realidad apenas se van a cumplir. Pero sí, hablemos de hace 2000 años para no cambiar las cosas ahora y confundirlos. Entonces, han pasado 2000 años, es decir, 2 milenios reales, pero el término milenio en Apocalipsis es simbólico y eso lo vamos a entender cuando, ya lo estudiamos acá, ¿se acuerdan en hermenéutica cuando vimos Apocalipsis 20 del 1 al 10? Hicimos ese estudio de ese pasaje, pero lo vamos a repetir más profundo en esta materia. Acompáñenme a Apocalipsis 20. Por favor, para ir hablando un poquito de ahí. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y lo puso y le puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos, ¿qué? 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, premilenialismo, dicen que Cristo regresa antes del milenio. Ellos interpretan este milenio como una etapa después de la venida de Cristo. Tenga en cuenta eso. Miren el dibujito. El dibujito le va a ayudar mucho, por favor. Miren el dibujo. Está la línea de tiempo, dice la ley. ¿Lo están viendo ahí? La ley es el Israel nacional. Luego dice edad de la gracia, un paréntesis, la edad de la iglesia. Y aparece el ministerio de los gentiles. Luego la venida y rapto secreto pretribulacional, es decir, antes de la famosa ¿qué? Tribulación. Entonces, para ellos la iglesia no va a sufrir tribulación. Usted lo ha escuchado en las películas y todo eso. Luego de que la iglesia se va, póngale mucha atención porque usted no vaya a terminar creyendo en eso. Luego de que la iglesia parte de este mundo, entonces viene otra etapa que se llama ¿qué? La gran tribulación. Luego, Cristo es revelado en gloria. ¿Sí ve? ¿Sí me estoy explicando o no? O sea que Cristo viene, dice Cristo revelado en gloria, y luego los 1000 años. Muy largo el proceso, me parece, muy confuso. O sea que ¿cuántas venidas habrían? 3. Y ahí es donde no encaja con la Biblia. Una, cuando vino por primera vez. 2, cuando dice venida y rapto secreto pre-tribulación. Segunda. Y tercera, cuando dice Cristo revelado en gloria y 1000 años con Cristo, dicen ellos. Y abajo dice ministerio de la iglesia gentil, Israel nacional, es decir,
el problema de ellos es que el premilenialismo dispensacional trata a Israel diferente a la iglesia. Ese es el punto importante. Entonces, por eso oran por Israel en los alimentos, por eso la bandera de Israel está en muchas iglesias cristianas, ¿sí? Usted de pronto la ha visto. Por eso entonces usted no puede decir nada contra Israel porque bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y usan textos así, lo cual es mentira porque no se puede, no encaja, no existe así. El término dispensación hace referencia a varias etapas o dispensaciones, tiempos. ¿Cuántos tiempos vemos ahí entonces al final? Vemos el tiempo del rapto, luego vemos la gran tribulación, luego vemos a Cristo revelado y luego los 1000 años, 4. Y si usted se devuelve, entonces empezamos la ley, un tiempo, edad de la gracia, otro tiempo, venida de Cristo, otro tiempo, y ellos lo separan así. Es cierto, escuche, es cierto que sí hay etapas, pero y sí hay dispensaciones, pero no en este asunto. Ellos están hablando de este asunto del fin de los últimos tiempos. Ellos parten la obra de Dios en dos, valga la redundancia, en dos partes. Una, la iglesia, que somos los gentiles, usted lo ve ahí, ministerio de la iglesia gentil, y luego dice que hablan de la nación judía, el pueblo de Israel. Ellos dicen que al final, después del rapto, los judíos se van a convertir. Todos los que queden en la tierra judíos se van a ¿qué? Y ellos van a evangelizar el mundo y van a ganar a muchas almas en esa etapa de la gran tribulación y que van a ser muy poderosos. Ese es el dispensacionalismo. Pero eso no tiene justificación bíblica. También hablan del rapto secreto y dos etapas en la venida del Señor. Una es secreta, que es el rapto, que sucederá antes de la gran tribulación. Eso es lo que está en el dibujito. La segunda será para poner fin al reinado del anticristo y dará inicio al reinado milenario de Cristo con la nación judía. O sea, el milenio es con los israelitas, no con toda la iglesia. Señora. No, el primero estamos. Primer dibujo. La eternidad, el tiempo eterno. Sí, eso es lo que queremos demostrar. Precisamente las 4 posturas, escuche, porfa, pongan atención. Las 4 posturas se llaman ortodoxas porque la iglesia las ha usado durante 2000 años en diferentes etapas. ¿Sí? El dispensacionalismo es la más fresca. Por eso hay un premileniarismo histórico, que ahorita lo vamos a mirar, que tiene más cosas correctas, ¿sí?, que este último. Este es el más grave de todos, mejor dicho. Y este es el que más está en este momento en la tierra cogiendo fuerza. ¿Listo? Es importante subrayar que la característica única y distintiva del dispensacionalismo es la separación entre Israel y la iglesia. Esa es una de las cosas que más le ha dado duro a ellos, porque ellos siempre están diciendo que Israel es especial y se basan en textos de Romanos y Gálatas donde dice que todo Israel será salvo. Pero si usted lee Romanos 9 al 11 y si lee Gálatas, usted se da cuenta que Pablo lo que está haciendo es diciendo: ya no vale la circuncisión ni la incircuncisión, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego, eso ya no existe hoy. Hoy no existe un pueblo especial judío para Dios. ¿Existe quién? La iglesia. Entonces la iglesia es el Israel de Dios. La iglesia es el Israel espiritual conformado por todas las naciones de la tierra. ¿Qué tiene que pasar en la vida de un judío para que se salve? Lo mismo que pasó en usted. Venir al arrepentimiento, nuevo nacimiento, santificación durante muchos años hasta que se muera. ¿Y qué es lo que hace un judío cuando se convierte? Deja todas las obras que ellos hacen. Ellos todavía se ponen el gorrito, las vestiduras, se amarran acá cuando van a orar porque eso tiene sus símbolos, guardan el sábado. Un judío que se convierte tiene que guardar el día del Señor, o sea, el domingo. ¿Sí ve? Eso pasa. Para ellos
hay como un trato especial con los judíos. Y si usted se da cuenta, los judíos no están muy bien ahorita. Solo tienen problemas. Entonces, pregunta sobre ese punto porque voy a pasar al otro. Pregunta, que si se debe orar por ellos y por los rusos y por los de Bélgica y por los de Alemania y por todos. Igual, usted no puede orar especialmente por ellos porque no hay nada, eso normal. ¿Sí? Cristo revelado en gloria es la segunda venida para ellos. Pero si ve dónde pasa, por allá mucho más adelante. No, en el primer dibujo dice Cristo revelado en gloria, luego 1000 años con los judíos y se supone que luego es que vienen los juicios. Juicio y vida eterna, juicio y vida eterna. No hay rap, o sea, espere ese término, espere un momentico. Voy a aclararle ese término porque ya veo que algunos están batallando con ese término. Escuche, si hay un rapto, pero no es secreto. O sea, el término secreto es el que tenemos que cambiar. O sea, hay un rapto una vez y para siempre y se acabó. O sea, una recogida. Tan, listo, ya. No es secreto. ¿A qué se refiere en secreto? Que viene, y entonces si viniera ahorita, de pronto aquí alguno no es salvo, entonces se irían 25 y nos quedamos 5 de pronto. ¿Sí? Eso es secreto. ¡Pum! Ya. Y la vida sigue aquí. Y todo el mundo vive. Entonces si era verdad la Biblia y todo eso. Entonces se supone que se irían solo los cristianos y los impíos siguen viviendo aquí mucho tiempo más, el tiempo de la gran tribulación. No, los 1000 años son después, premilenio, viene antes del milenio. Cuando miremos las 4, entonces dice cuál se encaja más con la Biblia. ¿Listo? Vamos al siguiente, premileniarismo, ¿qué? Ahí está abajo, la siguiente. Premileniarismo histórico. Dice la ley, ahorita se lo leo acá, dice la ley, Israel nacional, o sea, el pueblo, la nación de Israel en la ley, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La edad de la gracia, un paréntesis, la edad de la iglesia, o sea, es el mismo tiempo, es decir, después. Premilenarismo, espere, no estoy mal. Premilenarismo histórico, qué pena, gracias. Antiguo pacto, primera venida y resurrección de Cristo. ¿Sí ve? Más coherente. Ahí ya el premileniarismo histórico es muy cercano al amileniarismo. ¿Listo? Luego viene ¿qué? La edad del evangelio. Abajo dice Nuevo Israel. ¿Quién es? La iglesia. Luego la segunda venida de Cristo en gloria. Nuevo Israel, la iglesia y 1000 años. Eso es lo que no encaja. De ahí para atrás todo encaja. ¿Sí? Ya van más cerquita. ¿Ya lo está entendiendo? Es similar, pero no es igual al dispensacionalismo. Están más cerca. ¿La qué? ¿La edad del evangelio? Sí. ¿La historia actual? Sí, está pasando ahorita. Sí. Sí, la historia, el milenio, nosotros estamos en el milenio. Ahorita en el milenarismo lo vamos a explicar por qué estamos en el milenio. Digamos que ellos están bien en la primero, el antiguo pacto, viene Cristo, luego viene la edad del evangelio, hasta ahí vamos bien. Ellos reconocen que la iglesia es igual a ¿quién? A Israel en la era del evangelio, es decir, en esta. Y luego dicen que el nuevo Israel es la iglesia, pero meten el milenio, o sea que Cristo viene antes de los 1000 años.
Y ahí está el pequeño detalle que no cuadra. ¿Listo? Voy a leer acá. Este punto de vista también se ha llamado premilenialismo del pacto. El nombre quiere decir que se asocia de esta forma con la teología del pacto. Por eso ellos dicen antiguo pacto, ¿sí? Manejan la palabra antiguo pacto, es decir, Antiguo Testamento. Dice, ellos ven la iglesia como el Israel de Dios y rechazan esa división. Ellos no están de acuerdo en esa división que tiene el dispensacionalismo. ¿Sí ve que ellos tampoco tienen el rapto secreto? No lo tienen. Ellos son los tradicionales de hace muchos años, es decir, lo más cercano. Las dos corrientes que han estado más cerca es esa y el amilenarismo. Por eso si una persona cree en eso, no hay problema, no se va a perder. De pronto nos vemos antes o nos vemos después, pero no se va a perder, porque está claro en muchas cosas. Dice que ellos rechazan la división de la iglesia de Israel y rechazan el rapto secreto. Siga bajando y ahí están las diferencias. Ahí está otra imagen, ¿sí? Las diferencias. Ahí está el cuadrito abajo, dice premilenarismo histórico, la iglesia es el verdadero y nuevo. La iglesia es distinta de Israel según los dispensacionalistas. Para los históricos, un regreso y post-tribulación. Y luego, para los otros, regreso en dos fases con el rapto secreto y la venida pretribulacional primero. Para ellos viene Cristo después de la tribulación y luego vienen los 1000 años. ¿Sí? Para los otros viene tan. Por eso se llama dispensación, varios tiempos. Es decir, los históricos son menos etapas, más corto y todo. Vamos al de nosotros, amilenarismo. La palabra milenarismo significa literalmente no milenarismo, es decir, no milenio. A es no, sin. No hay milenio. ¿Por qué no hay milenio? Porque estamos en el milenio. Lo estamos viviendo. ¿Cuándo comenzó el milenio? No, después de la venida de Cristo, de la resurrección de Cristo, desde la creación, no. Ahí está en el dibujo. Antiguo pacto, la resurrección de Cristo, edad del evangelio, igual a milenio, regreso de Cristo, estado eterno. Más sencillo, menos complicado. Ahí comenzó el milenio. Y termina en la segunda venida. Por eso no hay milenio, ni vamos a ir a un milenio, sino vamos a ir a una ¿qué? Eternidad con Cristo. Es un misterio esos 1000 años, porque uno dice, ¿y el resto de tiempo qué va a pasar? Y toca volver acá, y qué va a pasar con los impíos y todo eso, más complicado. Es exacto en el sentido de que el milenio se ha definido generalmente como una gran edad de oro, de bendición material en la tierra antes del estado eterno. Antes del estado eterno en que se suprime el mal y triunfa la justicia. El amilenarismo dice que la iglesia está ahorita, ¿en qué? En el milenio, en la edad del evangelio, estamos en esa edad. Para los amilenaristas la tribulación es ahora, la iglesia está en el desierto. ¿Por qué la iglesia está en el desierto? Porque no ha entrado a Canaán. Es la misma analogía de Israel. Porque le espera nuevos cielos, nueva tierra, una ciudad nueva, un nombre nuevo, una identidad nueva, y está en el desierto en esta etapa. Está en la tribulación. Cuando el término aparece en Apocalipsis, gran tribulación, se refiere a el tiempo, larga, grande. 2000 años llevamos. Si Cristo no viene en 1000 años, serían 3000. Y si no viene en 2000, serían 4000 para la iglesia estar en el desierto y luego entrar.
pero no hay posibilidades que sea hasta todo ese tiempo. Según las escrituras, vamos. Pero no se puede decir que todo ese tiempo. Exactamente, muy bien, muy bien. Voy a hacerle un adelantico ahí. El amilenarismo y el posmilenarismo tienen cosas parecidas, pero la diferencia está en este periodo. Para los amilenaristas, nosotros, la edad del evangelio es el desierto y es la tribulación. Para ellos es lo que leí ahí, una edad de oro, donde la iglesia va a ganar a todo el mundo para Cristo, los presidentes van a ser cristianos, los senadores van a ser cristianos, los alcaldes van a ser cristianos, las tabernas se van a cerrar, los burdeles van a dejar de existir, los asesinatos se van a acabar y la iglesia se va a preparar para llegar santa a Cristo y reinar con él para siempre. Eso es postmilenarismo. Es decir, que viene después de los 1000 años. Viene después de los 1000 años, despacio para que no se me confunda. El amilenarismo y el posmilenarismo coinciden en eso. Cristo viene después de qué. Pero la diferencia es lo que pasa en esos 1000 años. Para ellos es la edad de oro. Todo el mundo para Cristo, las naciones para Cristo. Los cristianos van a ser los ricos de la tierra y los impíos van a ser los pobres. Una visión universalista y romántica se llama. No, para ellos no sigue, sino que encuentra la iglesia perfecta, preparada, pero no en lo espiritual, sino aún en lo físico, en lo terrenal. O sea, ellos, es decir, ellos quieren ver como el paraíso aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Muchos se confunden y creen que el progreso de la humanidad está de acuerdo al posmilenarismo. El posmilenarismo le gusta basarse en el progreso de los hombres, es decir, que haya democracia, que no haya izquierda sino democracia, que haya comida para todo el mundo, que no hayan pobres. Sí, es como una especie de socialismo, como una especie de bien para todo el mundo, pero ganado a través de ¿quién? De los cristianos específicamente. Ellos tienen las tres. Sí, sí. Lo que pasa es que tienen las tres, pero ellos no saben cuál tienen. En eso es uno de los puntos más marcados del evangelio liberal es la salud, el dinero y el amor. Eso suena casi un comercial de brujo. Salud, dinero y amor. ¿Serio? O sea, ¿qué le ofrecen a la gente? Ven y Cristo te sana, listo. Ven y Cristo te prospera. Y ven y Cristo restaura tu familia. O sea, esa es la visión posmilenial de que las familias todos son para Cristo. Mi esposa, mis hijos, mi abuelo, mi tío, mi yerno, todos van a la iglesia juiciosos. Yo y mi casa serviremos al Señor fuera de contexto. O cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, fuera de contexto. O yo y mi casa serviremos al Señor, fuera de contexto. Entonces, pero son dispensacionalistas en la cuestión del rapto y de las fases, y son premilenaristas porque también es antes del milenio. ¿Listo? Entonces, antiguo pacto, la resurrección de Cristo, comenzó el milenio, no ha terminado, regreso de Cristo, termina el milenio y estado eterno. Y fue lo que vimos hace 8 días. ¿Se acuerdan que miramos que viene Cristo con sus santos que ya murieron, recoge a los que están vivos, resucitan los cuerpos, se encuentran todos, van al juicio y hay fin del mundo en ese momento? Fue lo que vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? Entonces eso se llama amilenarismo. Y está el posmilenarismo, sigamos ahí. La resurrección de Cristo, para ellos el antiguo pacto, resucitó Cristo. La edad de la iglesia, persecución y humillación, eso, ellos dicen que eso ya pasó.
Los posmilenaristas dicen que la persecución y la humillación de la iglesia fue el primer siglo, listo, y que luego empieza la exaltación, o sea, Dios va organizando todo para que la iglesia prospere, para que la iglesia avance, que es lo que ya les expliqué, ¿sí? Y humillación. Milenio, la edad de oro del milenio. En ese tiempo la iglesia va a gobernar. Ellos dicen que la iglesia está gobernando ahorita, que por eso participan en la política, que por eso hay que hacer todo eso que están haciendo para mejorar la sociedad. Ellos quieren mejorar la sociedad a través de la Biblia. Y la Biblia no mejora la sociedad, también la economía. ¿Qué hace la Biblia? Humilla al pecador, lo salva de la ira de Dios y lo lleva a la eternidad. Pero no va a cambiar la sociedad va a continuar siendo igual. Luego el estado eterno, ¿listo? No hay mucho que hablar, el posmilenarismo es muy corto, esos dos son corticos. Luego usted ve ahí un cuadrito abajo que dice premilenio y posmilenial, es decir, el dispensacionalismo y el premilenialismo histórico son de premilenio, antes, y el amilenialismo y el posmilenarismo coinciden en que es después del milenio. Solo cambia la postura, que para unos es la edad dorada y para nosotros es el desierto. Pero es mejor el desierto y luego la gloria eterna. ¿Listo? Luego hay otro cuadrito abajo, pretribulación. El dispensacionalismo dice que es antes de la tribulación. Y las otras tres posturas dicen que Cristo viene después de la tribulación. Y es cierto. ¿Sí? Se nota que aunque están errados, tienen ciertas luces. Entonces por eso no podemos juzgar. Y no podemos caer en el error de decir, ellos no son salvos. No, no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de las posturas que se manejan para que usted las conozca y no se deje confundir cuando alguien venga y le diga, no hay problema, listo, hablemos de la salvación entonces. ¿Sí? Cuando llega la hora de interpretar, van a haber problemas y ahí empiezan a surgir cosas. ¿Sí? Ahorita vamos a ver en el segundo tema esa parte. Dispensacional, la iglesia es distinta de Israel, eso lo cree el dispensacionalismo. El histórico, la postura histórica que también es la de nosotros, la iglesia es el nuevo Israel. Es decir, hay tres corrientes que son históricas y hay una que no es histórica, que la más grave de todas es la dispensacional. De las tres, para mí la más delicada es esa. Sí, porque el posmilenialismo ellos no pueden demostrar que estamos bien, o sea, que la iglesia va a gobernar. Ellos creen eso, pero nunca va a pasar. Nunca va a pasar que la iglesia gobierne en la área física en la tierra. Gobierna en el área ¿qué? Espiritual. Esos términos chilástico o milenario significan simplemente milenio. Chilástico es lo mismo que milenio, usted lo busca en Google, en internet, es lo mismo, es decir que son milenaristas. El dispensacionalismo, el premilenialismo, el posmilenio, ellos son milenaristas, creen en el milenio. Los únicos que somos antichilásticos somos nosotros, no creemos en el milenio, simplemente lo estamos ¿qué? Viviendo. No hay milenio para nosotros. Es una buena noticia. Vamos a dejar ahí. Esa era la primera parte de la clase para que su cerebro se oxigene. 10 minutos de descanso y vamos al siguiente parte que es, sé que les va a gustar más y les va a ayudar a entender estas cuatro posturas. ¿Listo? Esto es información y esto es para el examen. La línea de tiempo les adelanto de una vez. Esta línea de tiempo tienen que hacerla en el examen. Las 4 líneas de tiempo. Ahí hay un dibujo más en las diapositivas. Ahora vamos a hablar un poquito. El primer tema se llamaba ¿cuáles eran las opciones ortodoxas? Y los que están tomando nota. La segunda, principios de interpretación. Entonces vamos ahí a la página 29 de su cartilla física, los que la tienen. Principios de interpretación. Ese dibujo que vamos a ver, solo lo voy a enunciar y ese lo vamos a ver más adelante explicado porque tiene que ver con el Apocalipsis, cómo se interpreta el Apocalipsis. Se llama 3 esquemas de la interpretativos del libro de la Revelación. Ahí lo tiene, página 29, por favor, de la cartilla. O bueno, yo lo tengo en la 29.
Busque el dibujo que está en el WhatsApp, en el último dibujo. Esa, listo. Página 28 y 29. Entonces, hay tres, dice que historicismo, preterismo y futurismo. Ahí están explicados en el dibujo. Le voy a leer. El historicismo, el libro del Apocalipsis ofrece un relato simbólico, consecutivo de la historia desde la resurrección de Cristo hasta el estado eterno. Esa es la interpretación histórica del Apocalipsis. Es la única correcta. Bueno, el Apocalipsis se interpreta históricamente. El libro del Apocalipsis ofrece un relato simbólico, es decir, todos los caballos, las cabezas de los dragones, las copas, las trompetas, todo eso es ¿qué? Simbólico, figurado. Y es consecutivo de la historia desde la resurrección de Cristo hasta el estado eterno. Es decir, la historia del Apocalipsis simplemente cuenta desde que Cristo viene hasta que Él regresa. Ese es el Apocalipsis. ¿Sí ve? Y luego está el preterismo, que es que el Apocalipsis trata principalmente de los acontecimientos que condujeron a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Es decir, que el Apocalipsis ya pasó. Preterismo, recuérdese, el Apocalipsis ya pasó. Ya no hay Apocalipsis, ya se acabó. Es pasado. Y tenemos el futurismo, que dice que el libro del Apocalipsis trata principalmente de los acontecimientos que comienzan con una gran tribulación justo antes del regreso de Cristo. Para ellos, el Apocalipsis comienza antes de la venida de Cristo. Es decir, ellos creen en la tribulación y en la gran tribulación. Y ellos separan. Entonces, ¿cuál postura tendría futurismo ahí de las que vimos, de las cuatro? ¿Cuál de las cuatro posturas tiene más futurismo? Esa es la que menos tiene. El dispensacionalismo. Premilenialismo dispensacional. Ese es el que más tiene. Ellos son futuristas. ¿Listo? Listo. Vamos a pasar a la página 45. Y su tarea es leer desde la página, para la próxima leer desde la página 29 hasta la 45. ¿Listo? Y una vez ahí anote su tarea. Y vamos a la 45. Página 45. Exacto. Aquí es donde empieza lo interesante, ya un poco más agradable para nosotros, porque yo sé que toda esa parte no es fácil de entender, pero Dios nos da sabiduría, acuérdese. Vamos a ver tres esquemas. Ya vimos los tres esquemas interpretativos del libro de la Revelación. Esa imagen guárdela, porque esa imagen la vamos a ver más adelante cuando veamos Apocalipsis. Es decir, el Apocalipsis, les recuerdo, se interpreta para algunos históricamente, los preteristas que ya pasó y los futuristas que no ha pasado. ¿Cuál de los tres será el correcto? La iglesia reformada es histórica. Toma en cuenta que la historia de la iglesia. Ahora vamos a ver la interpretación bíblica. Esto ya usted lo vio, pero estoy seguro que va a aprender cosas nuevas también. Interpretación bíblica se llama esta segunda parte que vamos a ver. Y dice las dos edades, el sistema propio de la Biblia. Esto es lo que le va a ayudar a usted a entender por qué tomamos esta postura milenarista y por qué es la postura que más se ajusta ¿a qué? A las escrituras. ¿Por qué? Y está basado en ese sistema, el sistema propio de la Biblia. Dice así la escatología
entiende según la interpretación. La Biblia tiene un sistema propio de interpretación. Dios mismo es quien interpreta la Escritura, por lo tanto debemos conocer los principios que se aplican a toda la Biblia. La escatología se ha presentado como una escatología complicada porque los hombres la han vuelto así. Cuando la gente estudia escatología le tiene miedo a esas materias, dice, uy, es difícil. Dice que, pero podemos decir que la escatología simplificada es tal como la Biblia la presenta, es decir, solo hay dos edades. Siempre que usted vaya a la Biblia no encuentra tres etapas, solo dos. ¿Cuáles son esas dos edades? ¿Quién se acuerda que eso yo ya lo prediqué en la iglesia? No más. Siglo presente, siglo venidero. Días finales, días eternos, se puede decir también. Los últimos días, ¿cuáles son? Ahora. No porque vamos a morir mañana, no, son los últimos días porque Cristo regresa en cualquier instante. El siglo presente y el siglo venidero, el siglo malo, el siglo bueno, el siglo temporal, el siglo eterno, todo eso tiene que ver con las dos edades. Usted dirá, y el pasado, siglo presente, para ellos hace 1000 años, si enseñaron esto, entonces en una iglesia dijeron lo mismo. Estamos en el siglo ¿qué? Presente. ¿Y cuál siglo falta? Pues el venidero. ¿Y cuál es el siglo venidero? El de Cristo, cuando Él regrese. Esta es la edad presente. ¿Cuál es la edad presente? Desde que Cristo resucitó hasta que Cristo regrese, esa es la edad presente. Y después de que Él venga, es la edad o el tiempo ¿qué? Venidero. Muy bien. Dice que cuando acudimos a la Biblia o a la palabra de Dios, hay pasajes proféticos y preguntas detalladas sobre esta doctrina de las últimas cosas que despiertan la curiosidad de los creyentes. Si nosotros no tenemos cuidado, podemos terminar confundidos. Por eso tal vez no hayamos enseñado esto durante tantos años, para uno prepararse y estar seguro de lo que va a enseñar. Si uno se pone imprudentemente a explorar pasajes y preguntas sin hacer un estudio serio de la Escritura, entonces va a tener una confusión de esta materia de escatología. Por lo tanto, es importante enunciar varios principios cruciales de interpretación bíblica que nos van a guiar al estudio de toda la escatología. Hay tres principios obvios y evidentes de interpretación bíblica que deberían impedirnos emprender un camino equivocado. Es decir, si usted no ha estudiado Apocalipsis, no ha estudiado nada, no comparta nada de lo que no sabe. No le hable a la gente, si usted no entiende las posturas, no le diga a la gente nada porque usted no los va a ayudar. ¿Los va a qué? A confundir. Si usted no sabe, no entendió en la escatología qué es esas posturas, hable de Cristo y no hable de eso. ¿Listo? Porque esas posturas hay que saberlas ¿qué? Explicar. Contextos bíblicos, con historia. Por eso ahí en ese pasaje, en esa parte que omitimos hoy, es historia, para que usted la lea. Historia, lea historia. Está la postura de los padres de la iglesia, la postura de la Edad Media, la postura de los reformados, la postura de la iglesia moderna. Todo el tiempo ha habido esas discusiones. ¿Quién tiene la razón? ¿Cierto? Pero la Escritura no miente. El primer principio es que debemos estudiar los pasajes claros antes de llegar a los pasajes difíciles. Ya sabían eso, ¿cierto? Aplíquelo. Sobre todo cuando se trata de escatología. ¿Sí? ¿Qué significan los caballos? Si usted no sabe, no diga nada. ¿Sí? ¿Qué significan las copas? No sé, no, me tocó, qué pena, voy a estudiar. ¿Sí? Porque se va a complicar y termina diciendo mentiras o confundiendo a las personas. ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, lo de ya les di un tema sobre ello,
que es lo de Apocalipsis capítulo 7. ¿Se acuerda? De los sellados. Sí, de los sellados, los 144.000 sellados. La postura popular es que son los judíos. Bíblicamente está hablando del sello del Espíritu Santo y se puede corroborar tanto en Ezequiel como en Efesios, en varios pasajes de la Biblia, claros. Se interpretan allá y luego vienen y se comparan acá y coincide en que es así. En que los sellados es ¿quién? La iglesia. ¿O no es la iglesia la que está sellada? Si decimos que son los judíos, entonces seríamos ¿qué? Dispensacionalistas. ¿Sí ve? Un pequeño detalle. En otras palabras, debemos interpretar los pasajes difíciles a la luz de los claros. El segundo principio es que debemos estudiar los pasajes literales antes de llegar a los figurados. Hay pasajes literales, hay pasajes figurados. Ya hicimos un ejercicio acá, espero que se acuerde. Apocalipsis es un pasaje simbólico, Apocalipsis 20 del 1 al 10, y estudiamos Primera de Tesalonicenses y Corintios, ¿se acuerdan? Que son pasajes literales. Pablo habla de la resurrección de los muertos, de cómo va a suceder, el orden, Tesalonicenses, y luego nos fuimos y estudiamos Apocalipsis y pudimos entender un poquito. Si usted dice, no, voy a estudiar Apocalipsis, no. Tiene que estudiar primero el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, luego pasar al Evangelio, a los Evangelios, estudiar los pasajes escatológicos de los Evangelios para ir a meterse ¿a dónde? Al Apocalipsis. Hay iglesias que llevan 10, 15 años y no han enseñado Apocalipsis. Varios pastores hablamos y decimos, no, todavía no toca, porque no es fácil enfrentarse uno como pastor a una enseñanza que tiene que quedar ahí para la iglesia. Y que en 10 años no puedo decirles que ya no somos amilenaristas, ya nos volvemos dispensacionalistas. No, ¿sí ve? Entonces toca tenerlo uno claro y una base escritural que diga, por la Biblia lo podemos mostrar. ¿Qué pasaje vimos la vez pasada que mostraba las 2 edades? ¿Cuál parábola? Esa es una, muy bien, muy bien. El trigo y la cizaña, por favor. Todos los que estudiaron las materias pasadas, ¿qué pasa? Vimos las 2 edades ahí, el trigo y la cizaña, que serán dejados ¿hasta cuándo? Hasta el final. Sí, señora. Los pasajes, dice, tercer principio evidente de la interpretación bíblica es que las verdades generales de la escatología deben ser comprendidas antes de llegar a discutir los detalles de la profecía. Levante la mano el que vaya a responder esta pregunta. ¿Cuáles son las verdades generales de la escatología? Las vimos en la clase pasada. ¿Cuáles son las verdades generales, las más importantes de la escatología? No, si no saben, no. Si va a responder es porque dice, y hable y se le dice si son o no son, señora. No, hay 2, ahí dijo 2 nomás. El regreso de Cristo, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Toda la clase pasada fue eso. Eso fue la clase pasada. Esos son los principios generales más importantes de la escatología. ¿Y qué dice el tercer principio de interpretación? Que primero debemos mirar esos principios generales y luego sí vamos a mirar si viene antes del milenio, después del milenio, si hay rapto, si no hay rapto, eso es secundario. Lo importante es que hay regreso, hay resurrección y hay juicio. Esas 3 cosas son fundamentales. Si usted se equivoca en que viene 1000 años antes o después, no hay problema, pero usted no se puede equivocar en esas 3. Lo central y lo periférico. ¿Sí se acuerdan o no? O sea, si hiciera un examen de la clase pasada, grave. Listo.
Principios cruciales de interpretación bíblica. Vamos a mirar ahí esa parte. Ahí estoy en la página 45. Segundo título grande, Principios cruciales de la interpretación bíblica. Y ahí están los tres en su cartilla, ¿sí? Lo claro antes que lo difícil, lo literal antes que lo figurado y lo general antes de los detalles. Ahí escribieron el general, pero es lo general antes de los detalles. Si quiere, corrija ahí al frente la frase de su cartilla, ráyela. Esas cartillas son para rayarlas, subrayarlas, escribirle. Póngale un ojo así, ojo, van a preguntar de esto. Póngale un ojo grande, 2 ojos a lo que se va a preguntar en el examen final. Bueno, así hago yo en mis tareas. Yo le pongo unos ojos así grandes y digo, uy, esto para mí es fundamental. Lo general antes de los detalles. Escriba ahí al frente de esa frase que quedó mal impresa. ¿Listo? ¿Vamos bien? Algo que hay que dejar claro es que la escatología no es un tema confinado a ciertos libros proféticos. Es decir, cuando hablamos de escatología, no estamos hablando de Ezequiel nomás, de Daniel y de Apocalipsis, no. Dice que no son ciertos libros proféticos de la Biblia como Daniel y Apocalipsis o a los rincones polvorientos de la revelación bíblica. La profecía impregna toda la Biblia. La doctrina de las últimas cosas es una parte vital del Evangelio. Es decir, una persona que le es revelada el Evangelio, le es revelada la escatología. ¿Cómo se le revela la escatología a alguien que le es revelado el Evangelio? ¿Cómo se revela la escatología en el Evangelio entonces? Por las 3 verdades importantes, por eso. O sea, usted como cristiano, ¿ustedes creen que va a haber un juicio? ¿Ustedes creen que van a resucitar de los muertos? ¿Y creen que Cristo va a regresar? Esa es la revelación de la escatología en el Evangelio. ¿Sí ves? Es más fácil de lo que uno piensa. Eso es escatología. Ahí dice, en ese pasaje, léalo, quiero leer ese párrafo que me parece interesante, que dice en la página 46. Lea el párrafo conmigo donde dice, hay 3 grandes. Perdón, donde dice, pero el punto principal, ahí lo estoy ubicando. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? Dice, pero el punto principal es este. Yo lo que estoy haciendo es resumiéndole a usted esa cartilla lo más posible. Bueno, simplemente teniendo en cuenta los principios obvios y evidentes, ¿cuáles? Los 3 que acabamos de ver. Todo el tema puede ser liberado de la confusión alucinante y reducido a la simplicidad divina. Si tomamos lo literal antes que lo figurativo, lo claro antes que lo difícil y lo general antes que lo detallado, entonces podríamos decir que la escatología se hace ¿qué? Simple. Página 46. Sí, ya no es tanto rollo que cuántas veces viene y que esto no, ya es más claro. Dice, hay 3 grandes categorías, siga ahí, de pensamiento bíblico, que nos permiten comprender de forma sencilla y clara la estructura básica de la escatología. Estas consideraciones proporcionan, por así decirlo, el plano básico de la casa de la escatología. Aquí hay que obtener comprensión de lectura. Los cristianos, ¿por qué a ustedes se les ha insistido 8 años que lean libros? Porque cuando usted se enfrenta a estos párrafos, necesita ¿qué? Comprensión de lectura. Por eso les insisto, lean libros cristianos buenos, lean la Biblia. Porque uno lo lee y uno lo entiende, pero yo sé que más de uno dirá, uy, pero yo no estoy entendiendo nada.
Si primero grabamos en nuestras mentes este plano básico de la casa de la escatología, entonces nos será de gran ayuda cuando lleguemos a mirar todos los diferentes muebles y accesorios que se encuentran en los pasajes más difíciles. Por supuesto, puede que algunas piezas de este mobiliario nos sigan desconcertando, pero al menos sabremos que estos muebles deben encajar en algún lugar del plano básico. Un principio de interpretación es que la Biblia no se puede ¿qué? Contradecir. Apocalipsis no contradice Ezequiel, Apocalipsis no contradice Daniel. Zacarías es otro libro profético, acuérdese, Zacarías. Él tuvo las visiones de Apocalipsis también. En el examen de estas amplias categorías bíblicas de pensamiento pondremos en práctica los principios de interpretación bíblica mencionados anteriormente. Examinaremos primero, ¿cuántas veces se lo he repetido para que no se le olvide? Los pasajes claros, literales y generales. Eso es lo que vamos a hacer en las otras clases. Más adelante en el estudio de estas categorías examinaremos algunos de los pasajes figurativos y difíciles, más importantes a la luz de los pasajes literales y claros. ¿Listo? Ahí siga a la página, ahí vamos a la sección 1, el sistema propio de la Biblia, las 2 edades. Perdón, antecitos, para no saltarnos esa parte, donde dice, ¿cuáles son esas amplias categorías bíblicas de pensamiento que nos permitirán comprender el plano de la casa de la escatología? En esta conferencia y en la siguiente nos vamos a ocupar de ello. Para mí, esta es una de las clases mejor dadas que he recibido toda mi vida de un maestro bíblico, porque está ordenado. A los que les gusta el orden, ahí está el sistema propio de la Biblia. Las 2 edades es lo primero que vamos a mirar. O sea, de eso trata el resto de la cartilla, para que entienda. Esos 3 es el resto de la cartilla que vamos a estudiar. La línea divisoria, el juicio general y la llegada del reino, el reino escatológico. Eso es lo que vamos a ver en toda la materia que falta. Y ahora sí vamos a la primera. Vamos a mirar unos 20 minuticos esa primera. El sistema propio de la Biblia, las 2 edades. ¿Preguntas hasta ahí para que descanse? Entonces avanzamos, dijo alguien. Una vez más le voy a recordar a todos que si usted no lee lo que está dejando de tarea, no entiende. Y si lee y no entiende, Dios le va a honrar su obediencia, le aclaro. Lea, sea obediente a la directriz de la iglesia y de la persona que Dios puso ahí. Tarea, leer esto, léalo. No entendió nada, no se preocupe que Dios le va a honrar esa obediencia en su momento, el cerebro se le va a abrir y va a entender. Pero después si usted dice quiero entender pero no leyó, entonces no es honesto, no es sincero con el Señor. Si no lo leyó, viene aquí y queda, uy, ¿qué pasó? Hay que leerlo. Y si leyó y no entendió, le estoy dando la tranquilidad de que es así. Lo va a leer y no lo van a entender algunos. Pero ¿qué honra a Dios? ¿O obediencia? Bueno. Pero la obediencia demanda sacrificios. El sistema propio de la Biblia, las 2 edades. No hay cuestión más básica o formativa para nuestra comprensión de la estructura de la escatología bíblica y de hecho de muchas otras cosas en la doctrina bíblica que la enseñanza de la Biblia con respecto a lo que he llamado las 2 edades. En esta conferencia y en las 2 siguientes se examinará esta cuestión formativa bajo 3 epígrafes. Les dije que las palabras que no entendieran es su responsabilidad buscarlas en un diccionario. ¿Alguien buscó o alguien sabe qué es epígrafe? ¿No? Entonces queda de tarea, porque no les voy a decir. Bueno, entonces ahí dice que, sí, muy bien, está bien, el resumen. O sea, él dice los 3. Él está resumiendo los temas que va a tratar, los está resumiendo en esos 3 puntos que vemos ahí. La terminología bíblica de las 2 edades,
el esquema básico de las dos edades y el esquema modificado de las dos edades. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces vamos a ver la terminología bíblica de las dos edades. La palabra clave de esta terminología es edad. En griego, aibon o aion. Aibon con W o aion en griego. Y dice que el significado fundamental de la palabra griega aibon o aion no admite dudas. Significa edad, largo periodo de tiempo, era o eón. Un léxico griego ofrece la siguiente definición. Dice, era tiempo, edad, como un segmento de tiempo contemporáneo. Vida, era, la edad presente. Ahí está Lucas 16:8. Alguien que lo lea, por favor. Vamos a mirar esa partecita. Creo que sí es Lucas. ¿Sí? Lucas. Vamos a ver si es Lucas, porque no sé si está bien traducida la... Pero me parece que sí. Sí, señor, sí es. ¿Dónde está la palabra aion? ¿Cuál sería la palabra aion ahí? Dice, y alabó el amo, el mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo. ¿Quiénes son los hijos de este siglo? No, señor, la iglesia no es. El mundo. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos a ¿cuál siglo? Al venidero y a este. Pero somos del venidero. Ahí está hablando del impío. Claro, nosotros, ellos no, por eso dice, ahí dice, porque los hijos de este siglo, está haciendo referencia a los mundanos, porque el mayordomo fue muy inteligente y dijo, ¿cuánto le debes al dueño? 100, anote 80, yo le ayudo. Estaba haciendo amistades. ¿Usted cuánto debe? 50, anote 30, porque ya lo iban a echar. O sea, le estaba ganando amistades para no quedar en la miseria. Y dice que los hijos de este mundo son más sagaces. Y nosotros tenemos riquezas injustas y no ganamos amigos. No compartimos las riquezas que tenemos con nuestros amigos. Él ganó amigos temporales, nosotros podemos ganar amigos eternos. La sabiduría, el perdón, la gracia, la misericordia, la provisión, todo lo que tenemos es injusto. Su casa y su carro es injusto, para que lo sepa. Su salud es injusta, sus hijos, porque no lo merecíamos. Dios nos lo dio, ¿por qué? Por gracia. Ahora usted preguntará, ¿y el impío por qué lo tiene? Para dar cuentas de por qué no buscó al Señor y teniendo todo lo mismo que todos tenemos. Sigamos ahí. Del tiempo pasado, los primeros tiempos, Lucas 1:70. Alguien que me ayude con Lucas 1:70. Vamos a leer las citas que me parece que son más interesantes. Lucas 1:70. Entonces, ¿cuál será Ion? Principios, ¿sí ve? Son diferentes palabras. Usted no va a encontrar siglo todas las veces. Por eso acá dice tiempos, primeros tiempos, vida, era, edad, tiempo prolongado, eternidad. Primera de Tesalonicenses 1:17 y Lucas 20:35. Alguien que me ayude con Primera de Tesalonicenses 1:17. Primera de Timoteo, sí señor. 1:17. Ahí está la palabra siglos. Él es el rey de los siglos, de los presentes y de los venideros. Siempre ha sido y siempre será ¿qué? El rey. ¿Lucas qué?
Poderoso ese pasaje. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel aión, sí, aión, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea que disfrute el matrimonio, ¿bien? ¿Quiénes serán dignos de alcanzar ese siglo? Nosotros. No más, nadie más, solo los salvos. Sigamos con las citas bíblicas ahí. ¿Cuál está ahí? Juan. No, espérate que falta otra. Así, Juan 6:51, ¿qué dice? ¿Dónde está el ayón? Siempre. Tiempo eterno, siempre. La edad eterna, ¿cuándo es? Siempre. Usted no será eterno 10.000 años, ¿será eterno qué? Siempre. Hebreos o Hechos, no. Hechos, no. Hebreos. Hebreos 1:8, Hebreos 1:8, sí es Hebreos. Hebreos 1:2, ya están entendiendo, ¿no? El término siglo. Hebreos 1:2. ¿Dónde está el ayón? Postreros días. ¿A quién ha hecho qué? Heredero. Puede estar dos veces en el versículo también, ¿no? Tengan en cuenta que a veces pasa eso. ¿Falta otro? ¿Qué dice? Ahí están las dos, hay dos tiempos, ¿no? Está el principio del mundo, ahora y los siglos. Ahí están los tiempos. ¿Sí? Por eso dice que Él es el mismo de qué? De ayer, de hoy y de siempre. Listo, 11:3, Hebreos 11:3. ¿Dónde está? No, sí. ¿Dónde está el ayón, por favor? Sucedió en un tiempo allá, de lo que no se veía, de lo que no existía. Entonces, escuche lo que dice acá, dice, lo que se quiere destacar con esa pequeña muestra de esa palabra griega es que a menudo no solo tiene una referencia temporal, sino también espacial, de tiempo, de lugar, de espacio, de modo, todo. O sea, puede hablar del pasado, aión se usa para hablar aún desde antes de la fundación del mundo, de la creación, de la era del evangelio, del futuro y de lo eterno. O sea, es decir, de las dos edades. Eso es lo que él quiere mostrar ahí. Incluye en sí misma tanto una dimensión temporal como espacial. Así lo sugiere la quinta acepción mencionada en la definición anterior. Los intérpretes suelen mezclar estos dos significados. Escuche. Uno lo define como un vasto periodo de tiempo marcado por lo que en él acontece y otro dice el mundo en movimiento. Es decir, Señor. Sí. Sí, en el de Hebreos, el universo, todo lo creado, todo lo que existe, todo lo que es aion en griego. Un examen de los usos de esta palabra en el Nuevo Testamento confirma que esta palabra combina en sí misma las ideas del mundo y la edad, o sea, el mundo y los tiempos. La mejor manera de expresar su significado sea mediante el guión mundo-edad. Mire Gálatas 1:4, que ese sí es claro ahí. Yo lo voy a leer. Gálatas 1:4. Dice
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este siglo es malo. Por eso los cristianos no podemos amar el mundo. ¿Sí ve? Uno entiende ahora por qué no puede amar el mundo. ¿Por qué? Porque es un siglo malo. Y el pasado también. Y si Cristo no viene y hay otro siglo, también. ¿Y para quién será malo? Para los cristianos. Porque están ahí por un tiempo. Es un siglo malo. Hasta que lleguen a donde? Al siglo venidero. Para el mundo el siglo es bueno, porque se deleitan en sus pecados, en la carne, disfrutan el siglo. De hecho, sabemos que es lo único que van a disfrutar. Nunca van a disfrutar nada más. Solo ese siglo, o ese periodo, o esa etapa de tiempo. Gálatas habla de este presente siglo malo, puesto que no se trata de un siglo malo en el cielo. El término siglo debe referirse a un siglo de la historia de este mundo. De mismo modo, Lucas 20:35, vuelva a leerlo a alguien, por favor. Jesús habla de aquellos que son considerados dignos de llegar a esa edad. Una vez más, la referencia temporal de la palabra no puede ponerse en duda, pero la dimensión espacial de esta palabra es claramente asumida. Los malvados, escuche, los malvados, quiero que alguien me explique esa frase, los malvados no dejan de existir en la era venidera. Sí, exactamente. Y nosotros vamos a alcanzar el siglo venidero, ¿para quién? Para estar con el Señor. ¿Sí? Solo hay dos edades, la presente y la eterna. Por eso no encaja el dispensacionalismo con 3 etapas o 4 etapas. Solo hay esta, y cuando Él venga se acaba todo. No hay ningún milenio después, no. Juicio y eternidad para siempre, para unos y para otros. Más bien, dice ahí, no habitan en el mundo en la era venidera. ¿Sí ve? Ellos van a existir, pero no en este mundo, sino ya sabemos dónde. El significado básico de la terminología clave es, por tanto, claro. El propio sistema bíblico consiste en contrastar esta era del mundo con la era del mundo venidero. Vamos a dejar hasta ahí. Y seguimos con ese mismo tema la otra semana, página 47. ¿Preguntas?